Estamos nuevamente en conexión con nuestro habitual consejero semanal de cómo manejar las fuerzas del universo. Me refiero al Zohar HaKadosh, a aquel escrito esplendoroso, el cual nos va guiando y orientando acerca de los procesos de nuestra alma. Y hoy realmente tenemos una sesión bien especial. Vamos a abordar diferentes temas, quizá aparentemente diversos, pero en esencia hay mucho vínculo. Comienza hablando de el derecho, las leyes, la justicia. Vele amishpatim. Estos son los fueros, las leyes. Podemos encontrar en la Torá, en Éxodo 21:1 al capítulo 24:18. Ele amishpatim, habla de las leyes. Y el Zohar, ¿saben de qué nos va a hablar? De la reencarnación. ¿Cuál es el vínculo entre uno y otro? ¿Qué implicancias tiene este proceso del alma de ir y regresar? ¿Y cómo se vincula con las leyes? Todo esto lo vamos a ver a lo largo de esta sesión. Y tenemos que remitirnos al momento tan elevado, de tan alta conciencia que alcanzó el pueblo de Israel en el momento de recibir la Torá, donde veían las voces, roim et color, ver las voces. Qué capacidad tan sutil de percepción, ver las voces. En ese momento, aquel destino de la humanidad de encontrar en el proceso vital la cesación de la vida, la muerte, que implica el descenso de conciencia del hombre, su salida del paraíso. Aquí volvemos otra vez al mismo nivel paradisíaco. La muerte se anuló en ese momento. Todas las enfermedades sanaron. Y aquellos que estaban frente a la montaña del Sinai oyeron elevándose espiritualmente. Ahora, ¿cuál era el papel de Moisés? ¿Por qué Moisés permaneció en la montaña 40 días y 40 noches? ¿Por qué ese alto nivel alcanzado, el mismo se equipara al nivel de conciencia del paraíso? ¿Por qué no se mantuvo? ¿Por qué se volvió a perder? Otra mitología, otra narración, como aquella de la serpiente. Esta vez
¿quién fue ese actor que con Adán y Eva fue la serpiente? Pero aquí, ¿quién es? ¿Cómo se llama ese protagonista? Moisés, cuando subió a la montaña, inmediatamente recibió la ley y permaneció allí 40 días, 40 noches, y él era Ish a Elohim, era Ish, era hombre, cuando estaba abajo, pero era Elohim, era divino cuando él se elevaba a la montaña. Esta misma simbología tiene la montaña, subir la montaña, es el esfuerzo humano por ser mejor. Y allí, en su comportamiento celestial, angelical, no solamente recibió la parte física, la vasija que hoy conocemos como el texto del Pentateuco, los 5 libros o la Torá. No solamente recibió eso, y por ello permaneció más tiempo, sino que también toda una explicación acerca de ese texto. Y esa explicación está estructurada en 4 niveles: el nivel literal, el nivel alusivo, es decir, que me está hablando de la construcción del tabernáculo, pero está aludiendo al templo interno que es el ser humano. Eso es una alusión, y así hay muchas analogías en el texto bíblico. Hay un tercer nivel explicativo, el Midrash, donde no está escrito qué ocurrió con la vida de Moisés durante 80 años, pero el Midrash nos cuenta que se crió en el palacio del faraón, dirigió los ejércitos y las huestes que conquistaron Etiopía, permaneció allí, ayudó a construir edificios y pirámides. Todo eso, ¿dónde está? Está en el Midrash. Y finalmente, el cuarto piso, el cuarto nivel, el nivel más elevado y acabado, es el Sod, el secreto, que es el Zohar. Allí, Moisés, en esos 40 días y 40 noches, aprendió esos 4 niveles, porque la Torá nos habla como en sistema Morse, o sea, muy puntual y específico. Nos dice, por ejemplo, no matarás. Ahora, ¿qué pasa si en las circunstancias de la vida matamos un mosquito? ¿Estamos transgrediendo el mandamiento de no matarás? ¿Dónde está esa especificación? Ahí dice también, no robarás. Es un mandamiento concreto, no robarás. ¿Qué ocurre si por inconsciencia tomé los reales, el dinero de otra persona? Estamos incurriendo
en transgredir ese mandamiento. Por ello, Moisés, en su permanencia en esos 40 días y 40 noches, recibió no solamente la explicación literal, sino las otras explicaciones referidas a ese texto. Y cuando dice no matarás, se refiere a humanos. No matarás seres humanos. Entonces, cada uno en su mente en este momento está pensando, es obvio, es natural que se refiera a los seres humanos. Pero recuerden que la Torá fue dada hace 3.300 años. Y hace 3.300 años la mentalidad del ser humano y de la humanidad era totalmente diferente. Hasta hace poco, hace 500 años, vemos que en Centroamérica ofrecían niños y adultos a las deidades. Y asimismo, en otras sociedades progresistas y organizadas, donde la vida del ser humano, para esos efectos, era invalidada. La Torá dice, no matarás, y a eso se refiere. Hoy en día, por supuesto, lo comprendemos. Y cuando dice no robarás, ¿a qué se refiere? Se refiere a no secuestrar. Está hablando también de seres humanos. Ese mandamiento en las tablas donde dice no robarás, se refiere no secuestrarás, no le quitarás la libertad, la independencia y la capacidad de elección a otro ser humano. Porque más adelante, en el Levítico, en la parashá de Behar Sinai, ahí enuncia una serie de mandamientos y dice, no vuelve a repetir, no robarás. Pero ese no robarás de allá es a los bienes y usufructos del ser humano. No se refiere a personas. Este de los 10 mandamientos se refiere a personas. Y todo eso no está escrito. Y no solamente no está escrito, se puede dar a confusión. Pero tenemos la certeza que nuestro maestro Moisés, tanto en su capacidad divina como con su capacidad profética, captó la auténtica realidad del texto. ¿Y qué hizo con ella? La transmitió. ¿A quién se la transmitió? Recuerden que en la subida a la montaña había 3 niveles. El nivel de los ancianos, el nivel de Josué, que era el servidor de Moisés, y el nivel de Moisés, que llegó a la cima. Cuando bajó Moisés, inmediatamente transmitió a Josué, Josué se la transmitió a los ancianos, y así sucesivamente. Todo ese gran aprendizaje de esos 40 días que allí permaneció significaron un cúmulo de conocimiento que se fue transmitiendo verbalmente, oralmente,
Y eso constituyó una estructura diferente a la Torá. La Torá se llamó ley escrita. Y todo ese cúmulo verbal, oral, etc., se llamó ley oral. Moisés en la montaña del Sinaí recibió la ley escrita y recibió la ley oral. ¿Qué pasó con esa ley oral? Se fue transmitiendo. Los jueces en la historia del pueblo judío, después vinieron los profetas, después vinieron los reyes y finalmente el exilio. El exilio, el primer exilio, es a través de los babilonios, 586 antes de la era común, siglo VI. Allí viene el exilio y esa ley oral empieza a correr peligro porque ya no era compartida por un núcleo central alojado en un territorio, sino que ahora estaba disperso. Y hubo la necesidad de escribir esa ley oral. Vinieron y aparecieron los primeros maestros que se llamaron tanaítas y escribieron una primera explicación ampliando cada uno de los temas puntuales, específicos, circunstanciales, escritos en la Torá, explicándonos cómo hacerlo. Ahí dice, y las escribirás en las jambas de tus puertas y en los dinteles. Se refiere a la mezuzá, aquel artículo protector que ponemos en la entrada de las casas. Pero solamente la Torá dice eso. ¿Cómo sabemos que tiene que ser en un pergamino, preparado de una forma, escrito con una tinta especial? Y que hablar de la conciencia del escriba, donde cuando va a escribir el nombre sagrado, tiene que hacer un acto de purificación. ¿Dónde está eso? Eso no aparece en la Torá, en la ley escrita, pero sí aparece en la ley oral. Y todos esos datos sobre cada uno de los mandamientos, ¿ustedes saben cuántos mandamientos hay? 613 mandamientos. Y cada uno es como una estrella en el firmamento, donde cada uno de ellos emana luz y más brillo y más intensidad. Y así sucesivamente se fue engrosando una ley oral que fue escrita. Apareció primero un legado que se llamó Mishnah. Mishnah es una palabra hebrea que significa repetición. ¿Qué repetimos? El conocimiento. Porque dos ventajas con repetir el conocimiento. Una, fijarlo. Dos, ir en cada oportunidad comprendiendo con mayor profundidad la expresión y el dicho. Sin embargo, esa Mishnah se concluyó aproximadamente en el siglo II de la era común. Por ejemplo,
el gran maestro, autor del Zohar, Rabbi Shimon Bar Yochai, participó en esa Mishnah. Pero el conocimiento fue tan amplio que la Mishnah no alcanzó. Y fue necesario agregar texto. Ese agregado de texto se llamó Gemara. Gemara es una palabra aramea que significa conocimiento, significa análisis, discusión, crítica, porque en la medida que visualizaba el texto y lo criticaba, iba ampliando más el conocimiento. Y durante 3 siglos, del siglo II al siglo V, fueron agregando los rabinos. Y en el siglo V juntaron todo, Mishnah y Gemara. Y ese conjunto se conoce hoy en día con el nombre de Talmud. Talmud quiere decir estudio. En el Talmud, compuesto por 63 tomos, está absolutamente todas las leyes y costumbres concernientes a los mandamientos de la Torá. Y toda esa ley verbal, esa ley que originalmente era oral, se plasmó allí en esos escritos y constituyó la razón y el motivo por el cual Moisés permaneció en la montaña 40 días y 40 noches. Ahora, cuando él bajó y comenzó a enseñar, no solamente que le correspondió enseñar las leyes, sino también administrar la forma de justicia, establecer los tribunales y que esos tribunales tuvieran sus jueces, sus alguaciles y sus abogados. Ahora, ¿cómo preparaba Moisés eso? Porque evidentemente el Tribunal Supremo de Justicia lo compone alguien que ya haya estudiado derecho. Pero aquí Moisés bajó y ahora él iba a impartir el conocimiento. Entonces, ¿a quién ponía en esos tribunales? Dice el texto en la sección anterior: Beatá tejezé mikol ha'am. Dice, y tú percibirás con tu capacidad profética de todo el pueblo, Anshe Hayil, hombres de éxito, Yir'e Elohim, temerosos del Creador, Anshe Emet, los señores de la verdad, son Basa, que desechan el cohecho, el soborno. A partir de allí, el Zohar HaKadosh, nuestro protagonista de todas las semanas, establece algo maravilloso. Dice que, como en este concurso para participar o para ser parte
en los tribunales que iban a dirimir la justicia que se propuso en la montaña del Sinai, a través de esa capacidad profética, Moshe iba a ver esas características, iba a elegir a las personas idóneas, no por su conocimiento en el derecho, sino por esas capacidades anteriormente enunciadas. Y el Zohar analoga cada una de esas condiciones o de esas cualidades a partes concretas de la fisonomía del ser humano, y a partir de allí establece virtudes, cualidades y vicios en las personas. Y entonces dice lo siguiente: Beatate Jezé, dice, y tú mirarás, observarás proféticamente. Se refiere al cabello, a las características del cabello, según como la persona tenga el cabello. Eso va a hablar fisonómicamente de una condición, una característica del alma. Mikol Ha'am, de todo el pueblo, tú profetizarás, mirarás entre todo el pueblo. Se refiere a la frente. Anshe Hayil, hombres de éxito, se refiere a las características de los ojos. Hay ojos azules, hay ojos marrones, hay marrones claros, cada uno de ellos, el Zohar explica punto a punto qué significa en aspectos espirituales de la persona. Yir'e Elohim, temerosos del Creador, se refiere a la característica de los oídos, de las orejas. Anshe Emet, hombres de verdad, los labios gruesos, labios finos, labio cortado, labio leporino, etc. Todo eso tiene un significado en el alma. Son evasa, aquellos que rechazan el cohecho, el soborno, se refiere nada más y nada menos a las líneas de las manos. Y todo eso está plasmado en nuestro protagonista diario. Por supuesto, hacer un estudio de esto requiere un tiempo, y como decimos siempre, en esta breve hora a veces no nos alcanza para decir todo lo que queremos decir, pero sí sabemos que todo lo que es la quiromancia, por ejemplo, está explicada línea a línea, dedo a dedo, falange a falange, qué significa cada uno. En alguna oportunidad, Dios mediante, vamos a hacer ese estudio. No a través de estas sesiones online, pero sí en vivo y en directo. Ya les hablaremos oportunamente. Ahora ya sabemos qué hizo Moisés en la montaña, que fue recibir la ley. ¿Qué es la ley? La ley está en el árbol de la vida. La ubicamos del lado de la izquierda.
lado de Biná y Geburá, de el entendimiento y la restricción. ¿Por qué? Porque cuando enunciamos una ley, significa que tienes todo el campo, pero ahora se restringe. Y eso es una ley. Ahora, realmente, la Torá está llena de leyes, de mandamientos. ¿Viene la Torá? Y esta es una pregunta importante en nuestras vidas. ¿Viene a la Torá a restringir nuestras vidas? ¿A limitarnos? Esta gran pregunta tiene una gran respuesta, porque es todo lo contrario. Es para fomentar el amor. En la medida que hay leyes, que las sociedades están firmemente organizadas, el ciudadano que vive en esa sociedad goza de mayor felicidad. Hoy en día hay unos índices que miden la felicidad de los pueblos. Dicen, por ejemplo, que los pueblos del norte de Europa, Finlandia, Dinamarca especialmente, tiene el mayor índice del mundo, donde las personas tienen trabajo, disponen de un sistema de salud gubernamental que los protege y les previene, dispone de tiempo para interactuar con otras personas y además tiempo para esparción. Entonces son, así dicen las estadísticas, las personas más felices del mundo. Ahora, todo eso, ¿por qué? Porque hay un orden, hay una disciplina, hay una ley, la cual todos la acatan, la llevan a cabo sin rebeldías, sin irreverencias. Y el amor, la armonía, la generosidad, el altruismo se hace presente. Entonces, todo el sentido que tiene el establecer una ley es para generar más amor en una etapa de la humanidad, del ser humano, donde se requiere de que para que hagamos las cosas necesitamos que nos empuñen la espada. De esa forma, a través del temor, es que procedemos, acatamos y hacemos. Los maestros de la Kabbalah nos explican que para el momento de la conciencia mesiánica, las leyes de la Torá van a ser suprimidas totalmente. Ninguna de las leyes de la Torá de cuidar, por ejemplo, el séptimo día, descansar el séptimo día, de colocar las mezuzot, de hacer las oraciones, ninguna de esas leyes va a estar vigente, porque vamos a alcanzar los niveles de elevación sin necesidad que nos lo indiquen, nos aprieten. Va a ser una cuestión natural del ser humano. Toda la legislación
va a desaparecer. ¿Por qué? Porque lo que va a primar, lo que va a ser esencial y fundamental es el amor. Ahora, en esta continuación, Mishpatim quiere decir juicios, leyes, vienen aclaradas otras leyes, además de los 10 mandamientos, otras leyes constituyendo el fuero de lo que es la ley de derecho judía, donde se habla de casos, donde se alquilan objetos y se pierde, donde si uno presta una casa y se arruina la casa, donde si un animal del ganado rompe algo del vecino o ataca otro animal del vecino, etc. Todas esas leyes empiezan a ser codificadas a partir de esta parashá. Ve'ele hamishpatim asher tasim lifnehem. Dice, estas son las leyes que pondrás delante de ellos. Así dice esa frase. Ya explicamos la necesidad de la justicia, de las leyes, qué significan, cómo Moisés la recibió, cómo comenzó a ejecutarla, etc. Ahora, vamos a ver qué nos dice el Zohar. Cuando la Torá habla de leyes, ¿a qué se refiere? ¿Se refiere a las leyes de convivencia humana o a un tipo de normativa diferente a esa convivencia humana? Seguramente, conociendo al Zohar, nos tiene que hablar de algo más sutil, mucho más espiritual, que si tal persona le quitó esto al otro, o tal agredió físicamente al cuerpo del otro. ¿A qué leyes de espiritualidad se refiere esta parte? Nada más y nada menos que el autor del Zohar, Rabbi Shimon Bar Yochai, que por cierto vamos a ir a su tumba en Merón, en nuestro viaje místico por Israel. Estar allí significa realmente tocar desde la tierra niveles espirituales muy altos. Ahí está él y está su compañero de vida, su hijo, Rabbi Elazar. Rabbi Shimon nos da una respuesta. Estas leyes, ¿a qué se refieren? Vamos a ver, vamos a leer, como lo hacemos siempre, a nuestro protagonista de la semana. Dice, Patah Rabbi Shimon ve'amar, ve'ele hamishpatim asher tasim lifnehem. Dice, estas son las leyes que pondrás delante de ellos. Targum, hay una traducción de esta frase, y esa traducción dice, Beilen dinaya de Tisdar Kameon. Dice, estas son los dinim, los juicios que establecerás
frente a ellos. Y Leninun Sidurim de Gilgulá. Aquí dice Rabbi Shimon algo maravilloso, algo espectacular. Dice, ¿de qué órdenes? ¿Me está hablando de órdenes físicos, de leyes físicas? No, me está hablando de las leyes de la reencarnación. O sea, ¿cómo es el proceso de esa chispa divina que todos tenemos en su proceso de evolución? ¿Cómo es? Y a partir de aquí comienza Rabbi Shimon a explicarnos. Pero así como ocurrió con la ley oral, que era más bien escueta, precisa, puntual, requirió de mayor explicación, y cabalistas posteriores explicaron este proceso. Pero hubo un gran cabalista llamado Isaac Luria, 1534-1572, 38 años. Vida prolífera y fructífera en esos 38 años. 1300 años después de Rabbi Shimon, tomó este legado, este escrito que nos transmitió aquí, estas palabras que nos transmitió Rabbi Shimon, y las amplió, le puso la lupa, dijo, vamos a hacerlo más grande, y escribió un tomo completo, libro completo más o menos de este tenor aproximadamente, que se llama Sha'ar Gilgulim, la puerta de la reencarnación, donde allí se explica paso a paso, momento a momento, cómo es el devenir del alma cuando se asocia a la materia, a este cuerpo, y cuando le toca partir a planos y niveles superiores. Todo eso está compilado en ese libro llamado Sha'ar Gilgulim. Y aquí Rabbi Shimon nos explica algo muy peculiar y algo muy particular acerca de las almas. Generalmente tenemos un concepto muy lineal de lo que son las almas. Tal persona tiene esta alma, tal persona tiene esta otra alma. Sin embargo, Rabbi Shimon nos explica que el alma tiene 5 agentes. Ahora, ¿por qué 5? Y no 4, y no 3, y no 1. ¿Por qué 5? ¿De dónde evalúa esto Rabbi Shimon? Él percibió el árbol de la vida. El árbol de la vida tiene 4 niveles. El nivel básico, que se llama plano de Asiyá, que es el plano de la manifestación. Tiene más arriba plano de Yetzirá, el plano donde aparecen las formas, largo, alto, ancho, tiempo, espacio, y la dimensión que se encarga de enviarlo a lo manifestado. Son 6. Luego viene el plano de la creación, o la embriá,
donde ahí se formulan las esencias. Luego tenemos el Olam Atzilut, el mundo de la emanación, donde todavía lo divino está allí presente. Y allí está presente la sabiduría divina y la voluntad del Creador. Por lo tanto, cada una de esas partes envía un representante para que el espíritu humano esté constituido de la materia de todo el universo. De la misma forma, como se dice que cuando se construyó el cuerpo de Adán, el primer hombre, se requirió el polvo de la tierra de todas partes del universo. ¿Por qué? Porque se dice allí, hagamos al hombre. Cuando dice hagamos, se trata de que, siendo que el hombre es la mayor expresión de toda la creación, fue realizado, fue creado con el consenso universal, no solamente físico, sino también espiritual. Y por ello, los maestros de la Kabbalah explican que así como a nivel espiritual hay 4 planos, pero acuérdense que en el 4º plano está la sabiduría y la voluntad. Son 5 elementos que va dando una fortaleza y una constitución a las almas. Las almas son almas en el mundo de la creación, Olam Briá, en Binah. ¿Por qué? Porque ese es el mundo de las esencias. Y cuando se reduce a esa esencia y deja de ser total espíritu divino, ahí se constituye, se conforma, se forja como alma. A partir de allí baja al mundo de las formas, donde aprende en 6 estadios, 6 escuelas. Cada uno es una forma: largo, alto, ancho, tiempo y espacio. Cada uno es una forma. Y todo eso se va compenetrando en el conocimiento interno que tiene el alma. Y finalmente, el alma se manifiesta en este mundo. Por lo tanto, todas las almas, explica la Kabbalah, tienen 5 partes. Y de esas 5 partes, no necesariamente cada una de ellas debe permanecer en una misma persona, sino que la segunda parte en otra vida perteneció a tal individuo, mientras que la tercera parte del alma perteneció a otro, mientras que la primera perteneció a otro, y en esa encarnación configuró
un alma. Qué complejo, ¿verdad? Pero esa es la verdad cabalística que nos transmitieron los maestros y nos explicaron paso a paso. Asimismo, como dijimos que la fisonomía del ser humano, la quiromancia, la parte de los ojos, de la boca, etc. Hay una profundidad y requiere un largo tiempo también para explicar estas leyes de la reencarnación. Requiere de tiempo. Sin embargo, aquí está el abreboca. Aquí está el aperitivo. La motivación para que sigamos y continuemos profundizando en estas máximas, en esta espiritualidad que semana a semana nuestro querido protagonista, el Zohar HaKadosh, nos viene transmitiendo. Hasta un nuevo encuentro con nuestro querido Zohar.